Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Los saluda la hermana Gabriela Martínez y doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio. Continuamos con la serie La naturaleza de Dios y el tema de hoy lo he titulado Dios no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La máxima creación de Dios fue el hombre, y nos dice su palabra que Él lo creó para su gloria. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, dándole la autoridad para que gobernara sobre la tierra, después de Él, siempre y cuando se mantuviera en una estrecha comunión con Él, adorándole, glorificándole y amándole. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios y no siguiendo las ordenanzas que Él había establecido, lo desechó de su paraíso y le estableció su castigo. Pero Dios, no cambiando de propósito, le prometió un Salvador. Y mientras ese momento llegaba, en el transcurso del tiempo, Dios se siguió manifestando a los hombres que le buscaban. Analizaba sus obras y los bendecía conforme a su actuar, como lo hizo con Noé y su familia, que permitió que se salvaran de la destrucción del mundo. Así también cuando escogió a Abraham para bendecirlo y prometió hacerlo una nación grande a través de su hijo Isaac. Dios no ha cambiado, dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Él no ha cambiado con respecto al propósito que tuvo con la creación del hombre. Él busca que el hombre se acerque a Él, para que venga a ser su hijo y Él sea su Dios, su único Dios, y le adore, le tema, lo ame y glorifique su nombre en todo momento. Por eso cuando Dios escogió al pueblo de Israel, les dijo: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Aquí demuestra nuevamente Dios el interés de establecer una comunión con el hombre. Él siempre ha querido que el hombre le sirva, amándole y temiéndole, y Él lo tendrá como su pueblo santo, su especial tesoro. Pero también le dejó en claro algunas condiciones que tenía que cumplir para que Dios cumpliera sus promesas. Dios le dijo al pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Aquí le dio instrucciones al pueblo de Israel para que no actuaran, pensaran ni practicaran ninguna de las costumbres que hacían las naciones a donde iban a llegar. Para Dios hubiera sido fácil destruir a todos los pueblos de alrededor de la tierra prometida, con el fin de que su pueblo no se contaminara. Pero ese no era su objetivo. Dios deseaba que ellos tomaran la decisión de seguirle a Él. Así como quería que su pueblo fuese santo y no hiciera lo mismo que los pueblos vecinos, también Dios quiere que su iglesia sea santa. Él quiere que nos apartemos de toda inmundicia, que dejemos todo nuestro pasado, como el pueblo de Israel debía dejar todas sus prácticas, costumbres y hábitos adquiridos en Egipto. Y no debemos desear hacer lo que el mundo hace, porque el Señor nos dice que el que quiera hacerse amigo del mundo, automáticamente se constituye enemigo de Dios. Porque cuando Dios envió al mundo a su Hijo, lo hizo con la finalidad de liberarnos de las cadenas de pecado y pudiéramos seleccionar entre lo bueno y lo malo, teniendo la capacidad de criterio para que hiciéramos juicio de nuestros actos
y así seleccionar cambiar el rumbo de nuestra vida. Porque estamos tan acostumbrados a querernos justificar ante el mundo por nuestras acciones. Si algo nos sale mal o si tomamos una mala decisión, es porque alguien más tuvo la culpa. Y aún entre nosotros, los hijos de Dios, en nuestra vida cristiana, casi en todos los fracasos que tenemos, le queremos echar la culpa a Satanás. Y no es que ahora quiero ser defensora de él. Correctamente la palabra de Dios nos dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Como también que él vino a hurtar, matar y destruir. Que él es homicida y padre de mentira. Pero también su palabra nos enseña que en Cristo somos más que vencedores, y que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, entonces el diablo tendrá que huir. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar toda la vida reprendiendo a Satanás? Mejor hagamos lo que nos dice su palabra en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aprendamos a ser obedientes a Dios y pongámonos toda la armadura de Dios, haciendo crecer nuestra fe, sabiduría y conocimiento en Dios. Dios no ha cambiado y siempre ha deseado que el hombre pueda estar en comunión con Él, apartado de todo pecado. Por ello, todo lo que no glorifique a Dios debemos de desechar, aún dentro de las iglesias, ya que en muchos lugares o iglesias buscan ganar almas practicando actividades que asemejan prácticas mundanas. Por ejemplo, toman canciones mundanas y únicamente cambian alguna parte de la letra y supuestamente la hacen una alabanza para Dios. Hacen conciertos donde utilizan escenarios iguales a cualquier grupo o banda de músicos seculares. Esto con el fin de llamar la atención, sobre todo de jóvenes, para que supuestamente ellos no deseen las cosas del mundo cuando ya se las estamos proporcionando. La forma de hablar o expresarse es muy similar de aquellos que no conocen de Dios. O en el uso de las redes sociales, los cristianos en muchas ocasiones nos hemos dejado enredar por los juegos, las aplicaciones que están de moda, que posiblemente los consideramos inofensivos, pero se demuestra mucha ociosidad y refleja una mala administración del tiempo. Un tiempo que se puede utilizar para cosas más provechosas para nuestra persona o nuestra familia. Y peor aún, cuando se cae en dimes y diretes. Cuando se publican estados de ánimo desfavorables, como el estar enojado, triste, deprimido, ansioso, porque algo o alguien lo ha hecho enojar. Porque se siente triste o deprimido porque nadie le manda un mensaje, porque en ese momento se encuentra en una situación nada agradable o porque tiene un problema. Este tipo de actitudes, en vez de ayudar a la edificación personal o social, permite la contaminación, ya que los contactos querrán saber la situación y al querer ser empáticos, generará que ellos caigan en esa misma negatividad, perjudicando todo testimonio para el logro de la gran comisión. También cuando se envían mensajes en cadena que dicen que si realmente se ama a Dios, se tiene que compartir dicho mensaje. Y nuestra mente débil no alcanza a comprender que si yo amo realmente a Dios, no lo voy a demostrar únicamente compartiendo mensajes, sino debemos de escudriñar su palabra y ponerla por obra, siendo obedientes a Dios en todo. Porque Dios no se ha modernizado, Él sigue siendo el mismo, Él sigue con el mismo propósito, que haya una relación santa entre el hombre y Él.
Así como Dios le pidió a su pueblo que se comportara de manera santa en tierras llenas de pecado, que no se casaran con las mujeres de aquellos pueblos vecinos para evitar que cayeran en sus prácticas inmundas, que eran desagradables a sus ojos, Él también quiere una iglesia sin mancha ni arruga, dentro de un mundo lleno de maldad. Pero aun como hijos de Dios nos hemos dejado arrastrar por la corriente de este mundo, añorando tener el celular de vanguardia, estar actualizando las redes sociales, utilizar las aplicaciones nuevas que todo el mundo está usando para hacer videos, chistes y demás, porque no nos queremos quedar atrás, queremos ser parte de la vida social y cibernética actual, y estamos descuidando nuestra vida espiritual. Dios le había dado al pueblo la ley para que ella lo instruyera a una vida de buenas obras. Él quería que fuesen rectos, que en todo momento reconocieran que Él es el único Dios verdadero y como tal le sirvieran, que le temieran, que le adoraran, que añoraran presentarse ante Él como hombres justos. Pero dentro de la historia del pueblo de Israel, fueron pocos los hombres que se preocuparon por buscar ser realmente ese pueblo santo que Dios deseaba que fuesen. Y esa ley, en vez de ayudar a que la gente se corrigiera, hacía que se demostrara más la maldad de la humanidad y comprobaran que el hombre por sí solo jamás alcanzaría la justificación para una vida eterna con Dios. Pero el Señor no ha cambiado y sigue teniendo misericordia de la humanidad y por tal motivo entregó a su único Hijo para que a través de su sangre se pagara el precio para la remisión de nuestros pecados y así pudiéramos obtener esa salvación que nos fue otorgada por la gracia que aún sin merecer Dios tuvo para con cada uno de nosotros. Y ese regalo el Señor nos lo ofrece por amor y totalmente gratuito. Solo necesitamos aceptarlo y valorarlo, porque debemos de pensar en todo lo que se invirtió para lograr ese milagro de la salvación. Dios tuvo que exponer a su Hijo a vituperio, a dolor, a angustia y a humillación. Y nunca debemos de olvidar que Dios en su naturaleza es amor y misericordioso, pero también es fuego consumidor, que cuando Él lleve a cabo sus juicios, ya no habrá otra oportunidad y no se va a poder apelar para cancelar la condena. Es allí cuando mandará separar al trigo de la cizaña, los primeros para una vida eterna, donde resplandecerán como el sol en el reino de Dios, y a los segundos para una condenación eterna en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dios en su infinita paciencia aún espera que todos los hombres se arrepientan, recapaciten y cambien el rumbo de su vida. Debemos de dejar de preocuparnos por lo que sucede con las novedades de la tecnología y buscarle mientras pueda ser hallado. Dios le hizo muchas promesas al pueblo de Israel antes de que llegasen a la tierra prometida, que si le servían a Él, reconociéndole como su único Dios, y obedecían a todos sus mandatos, preceptos y estatutos, Él los bendecería en todo cuanto hicieren. Les dijo: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí les dejó muy claro que para recibir de sus bendiciones tenían que ser obedientes y no apartarse de su ley. Pero también les advirtió sobre las consecuencias de su desobediencia. Si no cumplían sus ordenanzas, los iba a castigar. Fue muy claro con ellos cuando les dijo: pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen
se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Si Dios no cambia, ¿por qué nosotros hemos cambiado nuestro pensar sobre Él? Creemos que porque recibimos la salvación por gracia, porque Él es lento para irarse y grande en misericordia, pensamos que podemos llevar una vida desordenada y que Dios tiene que estar ahí para nosotros cuando vengamos a Él porque ya tenemos un problema o estamos en alguna necesidad. Nos dice su palabra que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque Dios sigue siendo la máxima autoridad. Pero nosotros tomamos nuestras propias decisiones y hacemos nuestros propios planes. Decidimos si queremos viajar y a dónde ir. Seleccionamos qué estudiar porque ya tenemos pensado dónde queremos trabajar y cuánto deseamos ganar de salario. Escogemos a la persona con quien hemos de casarnos. Cambiamos nuestra residencia porque creemos que ahí tendremos mejores oportunidades y calidad de vida. Pensamos que podemos determinar qué es lo mejor para nuestra vida y nunca nos detenemos a preguntar o consultar con Dios nuestras decisiones y nuestros planes. Y cuando ya no resulta como nosotros lo visualizábamos, entonces es cuando venimos a pedir la ayuda de Dios. Entonces le pedimos que nos ayude en el trabajo porque no es lo que esperábamos, que abra puertas, que cambie las actitudes del cónyuge porque resultó que no era lo que anhelábamos, que corrija todos los errores porque fracasamos en la toma de decisiones. Y ahora sí venimos ante su presencia y añoramos que Él nos escuche y que nos ayude, y le buscamos y le suplicamos. Y se nos olvida que Él muchas veces quiso entablar comunión con nosotros y guiarnos, pero nosotros no prestamos atención. Así como Él utilizó a los profetas para hablarle a su pueblo, como lo dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Él les habló para que se corrigieran de su mal camino, porque Dios quería que su pueblo fuera para su renombre, para su alabanza y para su gloria. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Entonces tuvieron que pagar graves consecuencias por sus actos, ya que provocaron que Dios se airara contra ellos. Porque la humanidad hemos llegado a pensar que Dios es quien se tiene que ajustar a nuestros planes, que nosotros podemos tomar decisiones y Él tiene que acomodar las cosas para que resulte como esperamos. Creemos que al aceptarlo como nuestro Dios, entonces Él estará a nuestro servicio. Y nos hemos equivocado grandemente porque nosotros somos los que tenemos que respetar su soberanía y ajustarnos a sus planes. Y Dios quiere que su iglesia también reciba todas las promesas que Él ha dejado para ella, porque Él no ha cambiado, y así como amó a su pueblo y quiso ser su Dios, pero también lo castigó por sus actos. También el Señor nos ama y quiere que todos alcancemos la salvación. Pero su justicia tampoco ha cambiado, y dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros, sus hijos, hemos alcanzado la salvación por medio de la gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, pero nuestras obras deben de demostrar esa fe. Como nos enseña la palabra que Abraham creía a Dios, pero tuvo que demostrar su confianza en Él, llevando a su hijo al lugar del sacrificio y prepararlo para ello. Como también Rahab, que no conocía a Dios, pero creyó, y no solo eso, actuó escondiendo a los espías de Israel. Así nosotros tenemos que demostrar nuestra fe en Dios, creyendo a su palabra y poniéndola por obra, haciendo lo que ella nos enseña. Porque si decimos que creemos en Dios, que lo amamos, que le tememos, que estamos agradecidos con Él, entonces tenemos que demostrarlo con nuestros hechos. No solo es proclamar a los cuatro vientos, sino demostrarlo.
porque si no lo hacemos, nuestra fe es muerta. Dios justificó al pueblo de Israel por las obras de la ley. Ahora nuestra justificación es por la fe en su Hijo Jesús, pero esa fe la tenemos que confirmar con nuestras obras. Muchos piensan que con solo creer y proclamar a Jesús ya son salvos, y no es así. Debemos de tener una total entrega personal a Cristo, para que realmente seamos justificados y podamos presentarnos ante el Padre. Como muchas personas piensan que porque ellos son cristianos y llevan a sus hijos a la iglesia y les enseñan historias bíblicas y alabanzas, ahí termina su trabajo. No se esfuerzan por enseñarles a sus hijos el amar a Dios y temerle, porque el Señor es muy claro y en su palabra cuando dio instrucciones sobre la educación de los hijos, cuando le dijo al pueblo de Israel: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y esto para evitar que cuando crezcan se aparten de su camino. Porque creo que no pasa por nuestras mentes que nuestros hijos van a crecer y las tentaciones y corrientes de este mundo los van a traer, y que cuando sean jóvenes ellos tendrán que tomar la decisión de seguir sirviendo a Dios o no. Y cuando ellos toman la mala decisión de alejarse de Dios y volver al pecado, entonces le decimos a Dios que los ponemos en sus manos, que Él los traiga de nuevo a su camino cuando Él quiera, cuando sea su voluntad. Y supuestamente aquí nos estamos ajustando a sus planes y recordamos y repetimos una y otra vez ese verso que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Afirmando que si nuestro hijo alguna vez recibió a Cristo en su corazón, la promesa de salvación aún la tiene. Pero también tenemos que tener presente este otro texto que dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces, es más conveniente que trabajemos el día de hoy en la salvación de nuestros hijos, para mejor tener la promesa de que si instruimos a nuestro hijo de niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y de igual manera nos pasa que como hijos de Dios, todos queremos que el Señor rescate a nuestros parientes, llámese madre, padre, hijos, hermano, tío, sobrino, suegra, cuñado. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que Dios tenga misericordia de ellos? ¿Estamos demostrando que somos verdaderamente sus hijos? Porque no desaprovechamos cada oportunidad para pedir oración por salvación de nuestra familia. Pero nuestras actitudes le dicen a Dios que no nos interesa, porque no nos ajustamos a Él, no nos humillamos a su presencia. Y humillarnos no solo es decir que nosotros sin Dios nada somos, es reconocer que realmente le necesitamos y que estamos dispuestos a obedecerle en todo para que Él no se aparte de nosotros, de hacer su voluntad y aceptarla sin quejas, y así Él tenga misericordia de los nuestros. Aunque la salvación es personal y es decisión de cada uno si la acepta o no, pero sí influye mucho en nuestra vida para que Dios actúe. Así como Abraham intercedió por su sobrino Lot cuando Dios le anunció que iba a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Abraham no convenció a Dios solo porque estuvo insistiendo una y otra vez por su sobrino, sino por la vida que Abraham representaba, una vida llena de fe, de confianza y obediencia a Dios. O como cuando Dios prometió que la descendencia de David estaría sentada en el trono por siempre, por amor a David, que aunque había pecado, su arrepentimiento fue sincero, y Dios dijo que había hallado a David conforme a su corazón. O cuando Dios no destruía al pueblo cuando actuaba de forma rebelde, porque siempre Moisés estaba intercediendo por ellos.
Así, si nosotros queremos ver esa promesa de Dios cumpliéndose en nuestra familia, de que ellos sean alcanzados para salvación, entonces intercedamos por ellos, pero no únicamente pidiendo oración para que Dios los rescate, sino que con nuestra vida podamos interceder por misericordia para los nuestros. Enfoquémonos a llevar una vida que realmente le agrade. No hagamos como que le servimos. No estemos presentes solo en cuerpo. Que todo nuestro ser, espíritu, alma, mente, esté dispuesto a adorarle. Por ello no dejemos de buscar a Dios. Este mundo se ha modernizado a grandes escalas. La enseñanza de la palabra de Dios también ha cambiado mucho. Ahora podemos encontrar prédicas y estudios bíblicos escritos, en video, a través de música. Llega a casi todos los rincones del mundo. Y la Biblia se ha escrito en muchas versiones, algunas para facilitar su comprensión. Pero ni Dios ni su palabra han cambiado. Él dice que su palabra no pasará, que ni una jota ni una tilde pasarán, que todo se cumplirá. Y ya para terminar, Dios es el mismo, no ha cambiado ni cambiará. Ayer quería un pueblo santo, hoy pide que su iglesia sea santa, y para el futuro dice que sin santidad nadie le verá. No nos preocupemos mucho por lo que la gente piensa de nosotros. En la actualidad, la corriente de este mundo son los medios sociales de Internet, ya que la mayoría busca la aprobación del resto del mundo, porque muchos ni siquiera conocen a todos sus contactos, ni siquiera saben si realmente existen esas personas o son quien dicen ser. Pero la mayoría está ansioso por recibir los me gusta, el me encanta, qué hermosa estás o qué guapo, bello o el te amo. Buscamos que todo lo que publicamos le agrade a la gente. Mejor preocupémonos por buscar la aprobación de Dios. Que a cada cosa que hagamos, sean los pensamientos que tengamos, las palabras que digamos o los hechos que hagamos, que Él nos dé un like, o nos pueda decir me encanta, o nos dé una sonrisa porque estamos haciendo su voluntad y le agrada que seamos hijos obedientes. Y cuando eso suceda, veremos las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Él se hará presente en todo momento de nuestra vida. Sobre todo nos dará de su fortaleza para los momentos difíciles. Recordemos que Dios no ha cambiado, sigue siendo justo, y así como juzgó y condenó a su pueblo por sus pecados, en un tiempo no muy lejano estaremos en juicio con Él, unos para vida y otros para muerte eterna. Por eso no nos dejemos arrastrar por las tentaciones y corrientes de este mundo. En estos momentos de esta crisis de salud, sí nos ha sido de mucha utilidad la tecnología y el uso de las redes sociales para seguir instruyéndonos en la palabra de Dios y seguir compartiendo el Evangelio con aquellos que aún no conocen de Dios. Pero cuidemos que no nos arrastre a preocuparnos más por el uso de un aparato, que dejamos en segundo plano nuestra relación con Dios, con nuestra familia, ya que muchos platican más con los extraños, a quienes les cuentan sus problemas, que a Dios o a su propia familia. Entonces enfoquemos nuestra existencia a servir a nuestro Dios, porque de Él mana la vida. No pensemos que algún día lograremos engañarle. Dios no puede ser burlado. Que la gracia de Dios esté sobre cada uno de vosotros, que el Señor les bendiga en gran manera.